Bien, un cuarto ejemplo de circuitos con transistores FET es nuevamente un diseño con el transistor JFET, pero ahora nuestro circuito contiene un divisor de voltaje en la compuerta de este transistor JFET. Lo que nos pide en este diseño es lograr una IDQ de 5 mA, ajustar el BDSQ a 5 volts con la restricción de que la suma de R1 más R2 sea 100K. Los datos del transistor aparecen en la parte derecha de la hoja. IDSS para este transistor es 12 mA, un BP menos 3.5 volts y una lambda de 0. Entonces nuevamente el transistor está dentro de un circuito formado por dos fuentes de alimentación, ahora una positiva de más 5 y una negativa de menos 5 volts. Eso va a ser una diferencia en cuanto al manejo de las ecuaciones. En la resistencia RS nos dan un valor de 500 ohms, R1 y R2. Entonces nuestro diseño consiste en calcular los valores de R1, R2 y RD. El paso 1 es nuevamente suponer al transistor J1 en saturación y calcular el BGSQ. Entonces de nuestra ecuación de ID en saturación, que es ID igual a IDSS por 1 menos BGSQ entre BP al cuadrado, se despeja BGSQ y queda BGSQ igual a BP por 1 menos más menos raíz de IDQ entre IDSS. Como ya conocemos IDQ, IDSS es un dato y BP también es un dato, podemos calcular BGSQ. Entonces, sustituyendo valores numéricos, resulta BGSQ igual a BP, que vale menos 3.5 volts, por 1 menos más menos raíz de IDQ, que nos proponen de 5 mA, entre la IDSS, que vale 12 mA. Obtenemos dos valores, BGS1 y BGS2. El BGS1 de menos 1.24, el BGS2 de menos 5.75 volts. Los comparamos contra el BP para poder decidir cuál va a ser el valor correcto. Entonces, BP tiene un valor de menos 3.5 y seleccionamos el BGS1 de menos 1.24 volts. ¿Por qué seleccionamos este? Por la misma razón que explicamos en el video anterior. Entonces, si alguien no ha visto el video anterior, le sugiero que chequen ese video para poder saber cuál es el criterio de selección. Ok, entonces en este caso BGS1 menos 1.24 volts está a la derecha, es más positivo que BP de menos 3.5 volts, por lo tanto seleccionamos este valor y desechamos el otro. BGSQ entonces resulta de menos 1.24 volts. Ok, gráficamente igual lo podemos observar aquí de manera más clara. Estoy graficando la curva característica de transferencia de ID contra BGS para el JFET. Ahí tengo indicados dos parámetros del transistor que son BP e IDSS. BP vale menos 3.5 volts, IDSS 12 mA, y tenemos los valores que obtuvimos para el BGS1 y BGS2, uno de menos 1.24 volts, otro de menos 5.75 volts. Tomamos el que está a la derecha con el objeto de que el canal esté abierto todavía, no esté ahorcado, y entonces el valor de BGS1 es de menos 1.24 volts. El paso 2 es cálculo de VG. Como ahora tenemos un divisor de voltaje resistivo en la compuerta, necesitamos conocer cuánto vale el voltaje VG, cuánto debe valer el voltaje VG, para después proceder a calcular R1 y R2 basándonos en el voltaje VG que deben generar en el punto de compuerta. Ok, recordemos o le resalto en este problema que tenemos dos fuentes de alimentación, más 5 y menos 5, es decir, R2 no se encuentra conectada a tierra, sino una fuente de menos 5 volts. Ok, vamos a calcular VG entonces. VG lo vamos a calcular aplicando una LKB en la malla de entrada de la siguiente manera. Ok, me posiciono en tierra y voy a hacer un primer salto hacia la fuente de menos 5 volts. Entonces tengo una bajada de tensión, una caída de tensión de menos 5 volts. De ahí continúo saltando por la resistencia RS. Lo puedo hacer porque conozco IDQ y RS es un dato, entonces puedo conocer cuánto vale este voltaje que estoy marcando en el segundo salto. Y por el sentido de la corriente IDQ, yo sé que este salto que estoy haciendo aquí corresponde a una subida de voltaje, entonces tenemos más IDQ por RS. Nuestro tercer salto es a través de los terminales de fuente y compuerta, de esta manera como lo estoy marcando. Entonces aquí tengo una subida de tensión que la marco como, la registro como más BGSQ. Y finalmente en el nodo de compuerta salto a tierra para completar mi LKB hasta tierra, y ese salto indica que hay una caída de tensión de valor menos VG como lo estoy mostrando,
todo eso queda igualado a 0. De esta ecuación despejo VG, sustituyo numéricamente valores, menos 5 volts, más I de Q que vale 5 milis por RS que vale 500, más menos 1.24 que es el valor de VGSQ, y eso me da un VG, es decir, un voltaje nodal en la compuerta. Nodal quiere decir el voltaje en la compuerta con respecto a tierra de menos 3.74 volts. Le repito, este voltaje lo tengo que calcular para apoyarme en él y poder calcular las resistencias R1 y R2. Ok, entonces el paso 3 es precisamente el cálculo de estas resistencias. Para ello, muestro a la derecha el circuito original y a la izquierda estoy separando el divisor formado por R1 y R2. Lo puedo hacer porque recuerden que la corriente de compuerta, la que fluye por aquí, tiene un valor de 0. Entonces puedo desconectar el transistor MOS sin ningún problema y trabajar nada más con las resistencias R1, R2. Nuevamente recalco que las fuentes de alimentación son más 5 y menos 5. Estoy indicando el voltaje VG que acabamos de calcular, que tiene un valor de menos 3.74 volts con respecto a tierra. Y con estos datos vamos a intentar calcular las resistencias de la siguiente manera. Voy a aplicar una LKB nuevamente en el circuito para tratar de llegar desde tierra hasta el nodo marcado con la letra G. Esa LKB la voy a aplicar de la siguiente manera. Entonces comienzo en tierra, me apoyo en tierra y hago un primer salto hacia la fuente negativa. Entonces tengo una caída de tensión de menos 5 volts. Después hago un salto a través de la resistencia R2. Aquí ya marqué la polaridad del voltaje que tengo en R2 y le estoy llamando BR2 más menos. Entonces al hacer este segundo salto tengo una subida de tensión de valor más BR2 y después hago un tercer salto para cerrar mi ciclo, mi LKB hasta tierra, a través de la definición de VG como voltaje nodal. Entonces tengo una caída de tensión de menos VG igual a 0 con el BR2 que es el voltaje en la resistencia R2 calculado de la siguiente manera. Ok, observen cómo se debe calcular BR2. BR2 lo voy a calcular obteniendo primero la corriente que fluye por toda la rama que contiene R1 y R2. Ok, esta corriente se obtiene restando el voltaje nodal que tengo aquí, que son más 5 volts. Entonces aparece en esta ecuación como más 5 volts, menos el voltaje que tengo aquí, entonces menos 5 volts, y lo divido entre la suma de las dos resistencias. Entonces estoy aplicando solamente ley de Ohm a través de dos resistencias y a través de voltajes de distinto valor. Nuevamente repito, la ley de Ohm consiste en restar los voltajes nodales y por el sentido de la corriente que estoy definiendo en azul, resto a más 5, le resto menos 5, entonces me queda más menos 5, y esa diferencia de tensión lo divido entre la resistencia equivalente entre esos dos nodos. La resistencia equivalente entre esos dos nodos es R1 y R2. Con eso estoy calculando la corriente azul, es decir, lo que se encuentra entre paréntesis en esta ecuación inferior es la corriente que fluye por las dos resistencias. Ok, si ya conozco esa corriente y esa corriente la multiplico por R2 como aparece en la ecuación, entonces al multiplicar corriente por resistencia obtengo el voltaje en la resistencia R2, que lo estoy llamando BR2. Ok, entonces este BR2 es el que vamos a sustituir aquí y vamos a ver qué se obtiene si nos permite llegar a una ecuación que nos permita calcular R1 o R2. Ok, entonces despejando VG de esta relación, una vez sustituido el voltaje BR2 aquí y despejando VG, obtenemos la ecuación que muestro abajo, y además estoy sustituyendo valores de la siguiente manera. VG va a ser igual a menos 5 más 5 menos 5 entre R1 más R2 por R2, y eso debe ser igual al valor VG que calculamos en el paso anterior, que es menos 3.74 volts, que es el voltaje que tenemos aquí. Ok, sabemos que R1 más R2 deben valer 100K, esa es una especificación o restricción del problema. Entonces este es un dato, la suma de las resistencias debe ser 100K. Entonces la única incógnita que nos queda en la ecuación de arriba es R2, despejo R2.
obtengo la ecuación que estoy mostrando aquí en esta parte inferior. Sustituyo valores, es decir, sustituyo el valor de R1 más R2, que son 100K, y obtenemos un valor para R2 de 12.6K. Utilizando la restricción de que R1 más R2 debe ser 100K, entonces para encontrar R1, a 100K le resto R2 y obtengo el valor de R1 como 87.4K. Entonces ya tenemos calculado R1 y R2, cumple con la restricción de que la suma sea 100K y cumple además con que genere un voltaje en el nodo de compuerta de valor menos 3.74 volts. El siguiente paso es calcular RD. Para calcular RD tenemos que tomar la restricción de que el VDSQ debe valer 5 volts, como nos los pide el diseño. Okay. Para encontrar VDSQ, la manera de hacerlo, la manera fácil, segura de encontrar el valor de RD, es aplicar una LKB en la malla de salida. Entonces, igual nuevamente, me apoyo en tierra, comienzo en tierra, hago un primer salto hacia la fuente negativa, entonces pongo menos 5 volts. Luego salto a través de la resistencia RS. Como ya conozco la corriente IDQ y el sentido de la corriente IDQ define la polaridad de voltaje en RS, tengo una subida de tensión de valor más IDQ por RS. Hago un tercer salto a través del transistor, tengo una subida de valor VDSQ. Hago un cuarto salto a través de RD. Igual por el sentido de IDQ sé que este cuarto salto corresponde a una subida de tensión de valor más IDQ por RS. Y luego de la fuente de alimentación de más 5 salto a tierra para terminar la LKB cerrando el ciclo del circuito. Y tengo una caída de tensión de menos 5 y todo eso lo igualo a 0. Ok, de esta ecuación la única incógnita es RD, entonces despejo RD y obtengo la ecuación que muestro aquí. Sustituyendo valores se obtiene un valor para RD de 500 ohms. Bien, una vez calculadas todas las resistencias, lo que resta es comprobar la región de operación. Para ello, para comprobar la región de operación, calculamos el VDS de SAT. Entonces, para calcular el VDS SAT, utilizamos la siguiente ecuación, la ecuación que muestro aquí como VDS SAT igual a VGS con menos VP, sustituyo valores numéricos y en VDS SAT obtengo el menos 1.24, que es el valor de VGS con menos 3.5, que es el valor de VP, obteniendo un valor numérico de 2.26 volts. Se compara finalmente VDSQ contra VDS de SAT. Entonces el VDSQ, que vale 6 volts, es mayor que el VDS de SAT de 2.26 volts, lo cual implica que J1 efectivamente está en la región de saturación. Bien, una vez comprobada la región de operación, vamos a complementar este problema trazando la recta de carga para además poder observar gráficamente cómo efectivamente el transistor J1 está operando en la región de saturación, observando cómo quedó el punto de operación en dicha recta de carga. Ok, entonces la gráfica de la recta de carga es la que muestro aquí. Nuestro sistema de ejes es ID contra VDS. Estoy trazando la recta de carga con una recta de color verde, la cual intersecta a los ejes ID y VDS en los siguientes puntos. En VDS le intersecta en un valor de más 10 volts. Eso es porque el circuito opera con una fuente positiva de más 5 y una fuente negativa de menos 5. Entonces la diferencia de tensión que tenemos en toda la malla de salida pues es 5 menos 5 volts, o sea 10 volts, que es el valor que aparece en esta parte como punto de intersección de la recta de carga con el eje VDS. El otro punto de intersección en el eje vertical está dada por la corriente máxima que puede fluir en nuestra malla de salida. La corriente máxima se obtiene cuando quitamos el FET y ponemos un corto en su lugar. Entonces la corriente máxima que se obtiene son 10 volts, que es el voltaje total en la malla de salida, entre la suma de las dos resistencias RD y RS. Eso nos da un valor de 10 mA. El punto de operación lo localizamos en las coordenadas que calculamos, que son IDQ 5 mA y VDSQ 5 volts. Intersectamos esas coordenadas y obtenemos el punto de operación y observamos que más o menos se encuentra a la mitad de la recta de carga. Y finalmente, para saber en qué región de operación se encuentra ubicado este punto de operación, trazo la línea de umbral con trazo naranja, con línea naranja, y esta línea naranja corta la recta de carga en el punto que calculamos como VDS de SAT, que es 2.26 volts, que estoy mostrando aquí.
Entonces, a partir de ese punto de intersección de la línea con trazo naranja y el punto verde, este que estoy marcando ahí, a partir de ahí a la derecha corresponde a la región de saturación y a la izquierda corresponde a la región óhmica o de no saturación. Entonces podemos observar que el punto de operación de nuestro circuito, que está indicado aquí, queda efectivamente a la derecha de ese punto de intersección, es decir, VDSQ está a la derecha del VDS de SAT, indicando que el transistor efectivamente está operando en la región de saturación. Finalmente, la ecuación de la recta de carga la podemos obtener aplicando una LKB en la malla de salida. Entonces estoy indicando ya el resultado final, no aplico la LKB. Entonces ID es igual a la pendiente siempre está dada por el negativo del recíproco de la suma de las resistencias, menos 1 entre RS más RD, suma de las resistencias que estén en la malla de salida, en este caso RD y RS, por VDS más la ordenada del origen, que son 10 volts, que es la corriente máxima más 10 volts, entre RS más RD. Ok, la pendiente de la recta, nuevamente recalco, es menos 1 entre RD más RS.